Él le ha dado palizas e incluso le ha disparado. Una joven mujer es asesinada tras años de malos tratos. Hay quienes informan del crimen para no convertirse en sospechosos. Pero el exnovio no es el único sospechoso. Había panes de hamburguesa por todo el suelo del baño. Es un crimen en el que las cosas no son siempre como parecen. Christine quería ser periodista. Me dijo, mamá, no puedo ser médico como tú quieres, ni abogado. Incluso de niña, Christine Sanubain soñaba con trabajar en los informativos. Eligió mal a la gente con la que se relacionaba y con las cosas que hacía, ya que, según parece, consumía bastantes cantidades de droga. Pero sus planes se vieron truncados por un inesperado embarazo durante su último año de instituto. A partir de ahí, su vida empeoró. Christine dejó los estudios, tuvo al bebé y se fue a vivir con Jacob, el padre de su hijo. Yo le pedí que le dejara y me dijo que no podía porque le quería mucho. Daba igual cómo la tratara. Ella no podía separarse de Jacob y no sé por qué. Y era muy abierta al respecto. Si alguien le preguntaba cómo se había hecho alguno de los moratones, ella decía, nada, Jacob me ha pegado. Jacob le pegaba con regularidad. Enseñaba los moratones. Ella tenía un diario donde explicaba algunos de sus problemas y sus deseos por empezar de cero, para tener una vida mejor y que su hijo también la tuviera. En 1999, Jacob disparó a Christine en la cara con una pistola de balines y pasó 3 días entre rejas. Después de 3 años me estoy empezando a dar cuenta de que yo era la única enamorada. Me critica, me ningunea y abusa de mí físicamente. Por fin, Christine y el niño se mudan a un dúplex a varios kilómetros de distancia. 4 días después de que Christine se fuera, un amigo suyo pasó a visitarla para ver qué tal estaba. Llamó al timbre, pero nadie contestó. Vio al hijo de Christine de tan solo 2 años llorando solo. La puerta estaba cerrada. Cuando miró por una de las ventanas, quitó la mosquitera, entró y encontró a Christine semidesnuda y boca abajo en la bañera llena de agua. Le pareció oír que decía, mami está muerta. Y eso hizo que saltaran las alarmas. Emergencias. Quiero informar de una muerte. ¿Qué ha pasado? El chico ha dicho que estaba muerta. ¿Pero qué edad? No sé, mi vecina. Salió corriendo y pidió al vecino de al lado que llamara a emergencia. Es posible que el niño fuera testigo de la muerte de su propia madre, y eso me parece horrible. Christine fue declarada muerta en el escenario del crimen. Las sandalias de la víctima se encontraron tiradas en medio de la cocina. Los investigadores encontraron pruebas de que el ataque inicial se produjo en la cocina. Los investigadores del escenario del crimen encontraron una pieza de metal que se había caído del mango de una sartén. Era como si le hubieran dado con tanta fuerza que se había caído directamente sin las sandalias. Habían apuñalado a Christine con un cuchillo y eso había producido su muerte. Pero no se encontró ningún cuchillo en el escenario del crimen. Le dieron con tanta fuerza que le arrancaron varios dientes. ¿Por qué la había dejado morir así? ¿Por qué me la había arrebatado así? Al principio me enfadé con Dios. Parecía que la persona que la había matado había intentado limpiar las pruebas. Para los investigadores, era obvio que el asesino había intentado borrar sus huellas. Era curioso que estuviera descalzo. No lo entendíamos bien. Cuando limpiaron, encontraron restos de las huellas ensangrentadas que había por todo el cuarto de baño. También iban hasta la cocina y de vuelta al baño. Había panes de hamburguesa por todo el suelo del baño. Parecía que habían abierto una bolsa de panes de hamburguesa y los habían tirado. Pero había otra cosa extremadamente rara en el cuarto de baño. Hay que pensar en lo que se le pasa por la cabeza a alguien que mata a otra persona y deja allí a un niño sentado en el sangriento escenario del crimen. Pero no encontraron el envoltorio en el apartamento. El exnovio de Christine era el principal sospechoso. Alguien estaba muy enfadado con ella y consiguió su silencio. La calló o le dio una lección.
Ha sido Jacob. Todo el mundo en mi familia pensó que lo había hecho Jacob. Estaba claro que Jacob tenía un móvil. Se había alejado de su hijo, se habían separado y habían tenido un pasado inestable. No se había forzado la cerradura y no habían robado nada. Por el escenario del crimen se deducía que Christine Sanuvein conocía al asesino. En la autopsia, el forense encontró pruebas de que Christine había sido agredida sexualmente. Nunca pensé en la posibilidad del robo. Yo siempre creí que se trataba de otra cosa. Podría tratarse de un tema de drogas, por rechazo, cualquier cosa, pero no se trataba de un robo. Le había hecho un corte en la garganta y la autopsia reveló que la tráquea estaba totalmente sesgada. Es obvio que el asesino dedicó un tiempo a ocultar las pruebas del crimen, ya que intentó limpiar las pruebas de ADN en la bañera. A Christine no se le pudo realizar ninguna prueba toxicológica, porque el doctor Liers no pudo conseguir sangre. Cuando se utiliza un cuchillo contra la víctima, quiere decir que se trata de algo muy personal. Un cruel recuerdo del tiempo que pasó con su exnovio Jacob Hadley. En esta radiografía podemos observar el balín alojado en la cara de Christine. Un recuerdo de cuando él le disparó con una pistola de balines tan solo 18 meses antes. La época más peligrosa para una víctima de violencia de género es justo después de separarse de su maltratador. Y ella acababa de hacerlo. Acababa de mudarse de su casa. Se peleaban constantemente. Solo podía haberla matado Jacob. Jacob consiguió que dos testigos creíbles testificaran que habían estado bebiendo con él. De hecho, eran dos miembros del equipo femenino de atletismo de la Universidad de Iowa. Y dijo que la noche del asesinato estaba a hora y media de distancia del lugar de los hechos. Los agentes interrogaron al exnovio de Christine, Jacob, justo después de su muerte. Las pruebas del escenario del crimen indicaban que el asesino era seguramente un conocido de Christine. No obstante, el forense estimó que la muerte podría haberse producido a cualquier hora entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. Y Jacob no tenía coartadas para todo ese periodo de tiempo. Cuando hay huellas ensangrentadas de pies descalzos, es obvio que se trata de alguien cercano, alguien que vive en la misma residencia o un allegado. Y otras de las pruebas sugerían que se trataba de alguien que vivía cerca. Porque, por ejemplo, no llevaba zapatos. Y en el interior del cuarto de baño, los investigadores encontraron una posible explicación de por qué estaban allí los panes de hamburguesa. La gente normalmente no suele ir por ahí descalza. Pero no encontraron el envoltorio. Encontraron el cierre de la bolsa de los panes de hamburguesa en el suelo, así que parecía que la bolsa se había abierto en el cuarto de baño. Esta era otra de las pruebas que indicaban que el asesino vivía cerca. Supusimos que el asesino podía haber utilizado la bolsa para envolver el cuchillo y que, al sacarlo del apartamento, no fuera goteando sangre por todas partes. Esto señalaba como sospechosos a dos hombres de los que hasta ahora no se había sospechado. No solo iba descalzo, sino que además no quería dejar un rastro de sangre, ya que seguramente habría dirigido a la policía hasta la puerta de su casa. Ellos se conocían, ya que habían ayudado a Christine con la mudanza hacía 3 días. El hombre que decía haber encontrado el cadáver de Christine, Todd Hale, un chico de 32 años, y el vecino de Christine, Carlos Robinson, que fue quien realizó la llamada a emergencia. La policía había sospechado de Todd Hale, porque decía que había entrado en el apartamento de Christine a través de una pequeña ventana, sin alterar ninguno de los objetos que había en la estantería de dentro. Pensaron que Todd era sospechoso por cómo había entrado en el apartamento. Pensamos que para que Todd hubiera entrado por esa ventana, habría necesitado un físico de acróbata y no lo tenía. Le pidieron que lo volviera a hacer delante de ellos. Nadie le abrió la puerta. Él mismo fue quien abrió la ventana, quitó la mosquitera y se coló por un pequeño hueco. Y lo hizo incluso con unas botas de punta de acero. Le dejamos que nos demostrara cómo había entrado por la ventana sin tirar la estantería. Fue impresionante verle hacerlo. Fue como ver a un ladrón en acción. Hale volvió a entrar sin tocar ninguno de los objetos que había encima de la estantería. Según los investigadores, fue de gran ayuda. Muy cooperativo. Entonces,
La policía pidió al vecino de Christine, Carlos Robinson, que les indicara lo que había hecho aquel día y obedeció voluntariamente. Y vieron que se agachó y empezó a rezar. Se puso a rezar de rodillas. Yo creo que eso no pasa muy a menudo. Cuando la policía se marchó de la sala, como es obvio, siguieron observando. Los investigadores tienen ahora 3 sospechosos del asesinato de Christine Sanuvein. Le había pegado, incluso le había disparado y le había dado varias palizas anteriormente. Además tenía una orden de alejamiento. Su exnovio, Jacob Hadley, que tenía antecedentes por violencia de género contra Christine. Hay quienes informan del crimen para no convertirse en sospechosos. Los otros 2 eran el hombre que encontró el cadáver de Christine y el vecino de al lado que fue quien llamó a emergencias. A primera vista, las huellas no se ven, a no ser que te fijes mucho. Y estoy seguro de que el sospechoso nunca pensó que hubiera dejado tantas huellas por lo rápido que había intentado deshacerse de las pruebas físicas que podían incriminarle. Sin embargo, los investigadores necesitaban pruebas forenses que pudieran inculpar a los sospechosos. Y tuvieron suerte, porque encontraron huellas en el escenario del crimen. Así que pidieron a Jacob Hadley, a Todd Hale y a Carlos Robinson que les dieran una muestra de su huella. Estas huellas de pies descalzos contenían mucho detalle y podían identificar al asesino con tanta precisión como una huella dactilar. Todd fue muy cooperativo. Le pusimos la tinta en la planta del pie, caminó por el papel, le volvimos a echar tinta y volvió a caminar por el otro lado. Llamamos a Jacob, a Todd y al vecino al departamento de identificación criminal y tomamos muestras de sus huellas. Las huellas de Todd Hale no coincidían. Las huellas de Jacob Hadley tampoco coincidían. Con Jacob fue igual, también fue cooperativo. Carlos caminó por el papel y a la vuelta pisó encima de las huellas que acababa de dejar. Bueno, luego vino Carlos y me pareció raro, porque cuando le puse la tinta en la planta del pie, le pedí que se levantara de la silla y pusiera el pie en el papel. Se mostró reacio. Pero todos se quedaron sorprendidos y preguntaron si estábamos seguros. Les dijimos que sí, que era su huella. Es el hombre que buscábamos, le tenemos. Es el hombre que dejó las huellas allí. Finalmente, los agentes consiguieron huellas útiles y las compararon con las huellas ensangrentadas que había en el baño de Christine. Y el ADN de Carlos coincidía con el encontrado en las pruebas de la violación de Christine. La palma de la mano de Carlos también coincidía con la huella de la mano ensangrentada que había en el lavabo de Christine. Explicó que tenía una relación sexual con Christine desde hacía unos días, desde que la conoció. Cuando se dio cuenta de que las pruebas le incriminaban, Carlos realizó una sorprendente confesión. También indicó que había encontrado el cadáver de Christine varias horas antes de que lo viera Todd Hale. No obstante, insistió en que él no era el asesino. Pero dijo que se había asustado y había vuelto corriendo a casa en vez de llamar a la policía. El forense dictaminó que Christine Sanuvein fue asesinada entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. Dijo que no había llamado a emergencias porque era negro y tenía miedo de que le acusaran del asesinato. La mujer de Carlos no estaba en casa la noche del asesinato. Había ido a visitar a un familiar en una ciudad cercana. Robinson estuvo solo con sus hijos durante esas horas. La gente suele buscar a alguien con un móvil. Y nosotros intentábamos demostrar al jurado que una persona que conocía a la víctima desde hacía solo 4 días la había matado. Pero los investigadores necesitaban pruebas de que Carlos Robinson era realmente el asesino. Y no solo un vecino que encontró el cadáver y se fue sin informar del crimen. Los investigadores descubrieron otra prueba más o una nueva complicación. Y que no había sido su exnovio maltratador. Al principio, cuando nos fijamos en los panes de hamburguesa, no entendíamos lo que estábamos viendo. Mirando las pruebas del escenario del crimen, los científicos se dieron cuenta de que los panes de hamburguesa tenían algo raro. Iluminamos los ángulos oblicuos, utilizamos luz ultravioleta y además hicimos fotos del panecillo. Uno de ellos tenía una forma extraña. Era obvio
que era un pie. Las hendiduras parecían un dedo gordo del pie, parte de la planta y del segundo y el tercer dedo. Si la huella coincidía con la de Carlos Robinson, los abogados iban a poder cerrar el caso. Además, se podían ver los detalles en el pan de lo que parecía una huella. Tiró los panes al suelo y utilizó la bolsa de plástico para llevarse el cuchillo. Los panecillos estaban frescos y la persona que iba descalza pisó uno de ellos. El sospechoso encontró el paquete de panes de hamburguesa en la cocina de Christine. Teníamos que demostrar no solo que el acusado había cometido el crimen, sino también que no lo había cometido ninguna otra persona. Pero si la huella no era de Robinson, aparecería la posibilidad de que no hubiera sido él, o la de que tuviera un cómplice. Habían descubierto lo que parecía una huella en un pan de hamburguesa al lado del cadáver de Christine. Los agentes que se dedicaron a la investigación del asesinato de Christine Saint-Hubain encontraron una extraña prueba en el escenario del crimen. Para verificar su trabajo, los investigadores de Iowa llevaron el panecillo y las fotografías a Gene Zarnecki, un experto analista de huellas del Laboratorio de Investigación Criminal de Des Moines, en Iowa. Según los investigadores, podía haberla dejado el asesino al huir del lugar de los hechos. Tuvimos mucha suerte porque el pan estaba fresco cuando lo pisaron. Yo creo que si el pan de hamburguesa hubiera estado más seco, la huella no se habría impregnado bien. Y además, encontró detalles contundentes como para afirmar que se trataba de la huella de Carlos Robinson. Zarnecki confirmó que se trataba de una huella del pie derecho. Y claro, nunca había visto a un sospechoso pisar el pan y dejar una prueba contundente en él. Es algo poco común. Yo nunca había visto un pan de hamburguesa en el escenario de un crimen. Los investigadores creen que a Christine le traicionó el hecho de ser tan confiada. Esto demostró que Carlos Robinson había sido la única persona presente en la escena del crimen. Se conocían, así que cuando él llamó a la puerta, le dejó pasar. Hola. Carlos era su vecino. Una vez dentro, los abogados defensores creen que Robinson intentó tener relaciones sexuales con ella, pero ella se negó. Christine, ¿qué tal? ¿Quieres tomar algo? Carlos no llevaba zapatos porque vivía al lado. Dios, no, vete. Así que Carlos golpeó a Christine con tanta fuerza que le hizo perder 3 dientes. Entonces, la llevó al baño donde la violó y la mató con un cuchillo. Tenía que deshacerse del arma del crimen, así que fue a la cocina, dejando huellas de sangre. Llenó la bañera de agua en un intento por eliminar pruebas, pero al levantarse, se agarró al lavabo con las manos ensangrentadas y dejó allí una huella perfecta de la mano. Al salir, pisó uno de los panes, dejando así la prueba forense que le inculparía definitivamente. Cogió una bolsa de panes de hamburguesa, los tiró al suelo y metió el cuchillo en la bolsa para no dejar un reguero de sangre al marcharse. Ese niño estuvo en la casa durante unas 24 horas, con su madre muerta en la bañera. Robinson asesinó a Christine con su hijo en la casa. Incluso aunque me muera, ni el día en que me muera se lo perdonaré. Yo creo que es un monstruo y nunca se lo perdonaré. A pesar de que tenían 4 hijos, él había estado con otras mujeres. Su mujer era celosa, pero él le había dado motivos para serlo, porque una vez llegó a admitir que había sido infiel. Según los abogados defensores, Carlos tenía miedo de que su mujer se divorciara de él cuando se enterase de que había intentado mantener relaciones con Christine, y por eso decidió matarla. Señor Robinson, le indico con respecto a los cargos que tiene derecho a un abogado y a que éste le represente en todas las fases del procedimiento.
Robinson fue acusado de asesinato en primer grado. Y hay que tener cuidado con la gente que se conoce y con quien se tiene contacto. Yo creo que una de las cosas que aprendemos con este caso es que hay que estar muy pendiente de la gente que tienes alrededor. Robinson fue declarado culpable del asesinato de Christine y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Te queda la sensación de que se ha hecho justicia, pero al final ves que una madre soltera de 20 años murió sin ninguna razón, solo por la violencia de otra persona. No fue condenado por un solo motivo. Había muchas pequeñas pruebas y un gran pan de hamburguesa.